penal. Abogado, qué gusto enorme, es Alberto Quintana, muy buenos días. Ante todo, solicitarle algo, como decimos en televisión, bájele el techo a la cámara, a su cámara un poquito, para poder... Ahí. Exacto, ahí estamos muchísimo mejor, lo podemos pues apreciar en un mejor contexto. Una primera reacción suya, ¿aplicaba el habeas corpus en el caso del ingeniero Jorge Glass Espinel? ¿Qué nos puede comentar a esta hora? Muy buenos días. Gracias por la invitación, siempre un gusto estar con ustedes. Buenos días y buenos días a los que nos escuchan. Eh, yo quisiera empezar por hacer una abstracción completa y total del nombre de la persona involucrada en el asunto. Ok. Porque esto no es un tema de personas, esto es un tema o es una cuestión de institucionalidad jurídica que tenemos que defender como ciudadanos y sobre todo como abogados. No puede tratarse de señor Glass como puede tratarse de cualquier otra persona que no haya ocupado ningún cargo, ninguna magistratura. Lo que ha ocurrido con el otorgamiento en la forma como se dio de este habeas corpus, pienso que va en contra de la ley, en contra de la Constitución, ¿no? Y esto no tiene nada que ver con el hecho de que sea o no sea el señor Glass, a quien no conozco, con quien jamás en la vida he cruzado una sola palabra, y como digo, pues lo que debemos defender es la institucionalidad jurídica como abogados, y pienso que como se han dado las cosas, no tiene ningún sentido, ningún apoyo jurídico esta resolución, y tal vez pues va a caer por su propio peso en los días que vienen. Dicho esto, abogado, precisamente entonces entremos. Y me parece muy bien, ¿no? Porque no se trata de la persona, se trata de la figura jurídica. Básicamente, a la hora de aplicar un habeas corpus, ¿cuáles son los presupuestos legales que un jurista y también un magistrado debe tener en cuenta? Bueno, hay varias cosas que hay que analizar aquí, ¿no? Es un asunto complejo. La institución está regulada por la Constitución Política de la República del Ecuador. Ahí está esbozada, conceptualizada, si lo queremos decir de alguna manera. Y luego está regulada o reglada en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que en materia constitucional es más conocida como esta ley como un código de procedimiento en materia constitucional, ¿no? Los presupuestos básicamente están dibujados establecidos, mejor dicho, en el artículo 89 de la Constitución, que dice a breves rasgos: la acción de habeas corpus tiene por objeto recuperar la libertad de quien se encuentre privado de ella de forma ilegal, arbitraria e ilegítima. Y vistos estos tres presupuestos, habiendo dos sentencias ejecutoriadas de por medio, eh, eh, donde ya se discutió precisamente la legalidad, los vicios de nulidad que pudieron haber existido dentro de ese proceso y dentro de esos dos procesos legales. Y en consecuencia debió haberse analizado todo tipo de vicios previamente en esos dos procesos legales que terminaron con una condena en contra de varias personas, entre esas en contra del señor Glass. Ya en esos dos procesos fue analizado precisamente si es que hubo o no hubo ilegalidad en la orden de su detención, arbitrariedad, o si es que se trató pues de su restricción de libertad de manera ilegítima. Así que por ese lado, al haber existido previamente dos debidos procesos que se iniciaron con denuncias, donde hubo una etapa de indagación previa, donde se inició un proceso penal por instrucción fiscal, donde hubo una etapa intermedia en donde se analizó si existían o no nulidades, donde hubo un llamamiento a juicio, donde luego se produjo una etapa de juicio en donde se determinaron responsabilidades, y luego sobrevino una sentencia en donde también existieron los mecanismos propios de la impugnación que pueden existir en contra de las sentencias condenatorias. Estamos hablando de todo un recorrido jurídico, procesal, penal, donde ya se debió haber analizado todo esto, y en consecuencia pues no se trató
de privación de la libertad ilegal, arbitraria o ilegítima. También hay que analizar algunas otras cosas, si ustedes me permiten. Como decía, en materia constitucional, el procedimiento está regulado no tanto por los rigores procesales comunes, ¿no?, de otras materias. Existe para eso en materia constitucional, y dicho sea de paso, el habeas corpus se lo da o se lo presenta y se lo tramita dentro de este esquema procesal constitucional, al amparo de esta Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Este cuerpo de leyes en el artículo 7 se refiere, entre otras cosas, a la competencia y dice que será competente cualquier juez o juez de primera instancia del lugar donde se origina el acto u omisión o donde se producen sus efectos. Entonces, si miramos a los procesos legales donde se generó la detención, la sanción posterior en contra del señor Glass y otras personas, no estamos hablando de manglar. Y si lo que queremos es revisar las posibles violaciones a su integridad personal, porque de eso también se ha hablado, tampoco estamos hablando de malgranato, porque el señor estaba detenido o restringido de su libertad, cumpliendo una condena muy lejos de manglarar. Entonces, por ahí también habría que revisar si es que esto es válido, este proceso de habeas corpus, en razón de normas básicas esenciales que están previstas en la misma Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Vea usted qué cosa. Solamente Diego Javier Moscoso Cedeño, que es este juez multicompetente, es el que no sabía que estaba detenido en la cárcel regional de Latacunga, en la provincia de Cotopaxi, el ex vicepresidente Jorge Glass Espinel. Está poniéndonos en perspectiva desde el punto de vista del análisis por su experticia en la materia penal, el abogado Alberto Pincay. Permítame que Verónica Landeta tiene otra inquietud para usted. Día. Mi pregunta va orientada al tema de lo que ha dispuesto el mismo ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, al dar la disposición al SNAI para que interponga los recursos jurídicos correspondientes y que la justicia actúe también en el ámbito de sus competencias con el tema del habeas corpus. ¿Qué tanta validez puede tener esto en medio de lo que ya hemos visto? Yo pienso que está bien, es lo que, entre otras cosas, digo entre otras cosas porque lo que ha dispuesto el Ejecutivo en esa línea considero que es adecuado. Estamos hablando de procesos constitucionales en donde, así como cualquier persona puede proponer la acción, como de hecho ocurrió, una persona la propuso y no es necesariamente el mismo, entre comillas, afectado, la propuso en Manglar Alto, cualquier persona puede presentar un recurso de apelación. Y si es que esto tiene que ver con el servicio de atención a las personas privadas de la libertad, yo no pienso que es un error que se haya dispuesto que se presente el recurso de apelación, pero más apegado a derecho sería que, por virtud de lo que dispone el artículo 3 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado, en su literal C, que se refiere a que las atribuciones, entre otras, del Procurador General del Estado es la de supervisar los juicios que involucren a las entidades del sector público que tengan personería jurídica o las personas jurídicas de derecho privado que cuenten con recursos públicos. Por ahí pensaría que más llamado a presentar cualquier impugnación de esta resolución, a mi juicio, por todos los ángulos que se la vea antijurídica e ilegal, pensaría que es el procurador o su delegado la persona llamada por naturaleza y por disposición legal propia a presentar este recurso. Además de eso, que una cosa es el bagaje que pueda, el bagaje jurídico y argumentativo que pueda presentar algún abogado de la SNAI, y otra cosa es, evidentemente, el bagaje jurídico y el peso jurídico que le puede imprimir a un recurso de apelación cualquier abogado de los muy preparados que tiene la Procuraduría General del Estado. Así que por ese lado no pienso que es una disposición traída de los cabellos, la que ha dado el ministro de Gobierno, y por otro lado pensaría que mucho más fuerte y con mayor prestancia jurídica lo debería ser el recurso de apelación presentado por el procurador o su delegado. Ahora, ¿qué vías hay? Porque, y esto ya lo digo en base a lo que obviamente pues está presentando
algunas personas en torno al, bueno, hecho lo del ministro de Gobierno, lo del SNAI, y también las otras posturas que hay, ¿no? Que dicen que definitivamente lo de Glass no ha concluido, porque él obviamente deberá presentarse periódicamente por ahora, y pues y la decisión puede revocarse. ¿Hay fechas, tiempos determinados para que se pueda hacer todos estos procesos? ¿Qué es lo que nos dice ahí la ley? El recurso de apelación tiene que ser presentado prácticamente de manera inmediata una vez que esté notificada la resolución, ¿verdad? Y de acuerdo con la normativa procesal constitucional, la resolución debería ya estar publicada en el portal de internet del Consejo de la Judicatura, el famoso sistema SATGE, donde aparece todo lo que tiene que ver con los procesos judiciales, y sobre todo las disposiciones, resoluciones, providencias de los jueces publicados. Así que el recurso de apelación debe ser presentado en los subsiguientes días. Esto estamos hablando de aquí al miércoles, de aquí al jueves, seguramente ya se habrá presentado el recurso de apelación, ¿verdad? Desgraciadamente, salvo la memoria me falle, en alguna disposición de orden procesal constitucional, creo que no hay un tiempo determinado específico para resolver este recurso. Y si lo hubiera, dado que la naturaleza de ser de los mecanismos de impugnación constitucionales o de los mecanismos de accionamientos constitucionales, están llamados a ser eficaces y expeditos, la resolución de este recurso de apelación no se debería hacer esperar. Debe ser una cuestión, si es que el recurso es presentado de aquí al miércoles de esta semana o jueves de esta semana, dependiendo de cuándo salga publicada la resolución del juez o sea notificada, debería estarse presentando inmediatamente este recurso de apelación, y la resolución luego de una audiencia debe también ser expedito. O sea que estamos hablando de algo que se va a conocer sus alcances totales, me refiero pues a la sentencia del juez concediendo el recurso de habeas corpus. Vamos a ver esto resuelto en todo su esplendor de aquí en todos sus alcances, mejor dicho, de aquí a una semana, 15 días a lo mucho. Esto tiene que, llegar a su fin, cualquier final que tenga, feliz o infeliz, lo más pronto, yo diría que unas 2 semanas. Lorena Vaque continúa con la entrevista. Gracias. 7:47 de la mañana estamos dialogando con el abogado Alberto Pincay, él es abogado penalista, sobre el tema de habeas corpus, justamente recordando, Glass fue sentenciado en 3 casos, Odebrecht, sobornos y Zingue. 2 de estos ya tenía sentencia ejecutoriada. Ahora, referente a esto, el juez que otorgó la salida de Jorge Glass podría estar acarreando algún proceso judicial referente a la liberación por las inconsistencias ya mencionadas anteriormente. Bueno, él tenía, según lo que se conoce a través de los medios de comunicación, tenía pendiente una medida cautelar en su contra, es decir, no se la llegó a dictar y no se lo suspendió de sus funciones. Eso es algo que tiene que ver estrictamente con el Consejo de la Judicatura. En esto no entra en juego, a mi manera de ver las cosas, el Ejecutivo, es decir, el ministro de Gobierno o el presidente Lasso. Ya tendrá que ser pues materia de un análisis, podría ser la misma Fiscalía o la misma Procuraduría General del Estado, ¿verdad? O tal vez los mecanismos internos de sanción o de control disciplinario del propio Consejo de la Judicatura, los que en los días posteriores determinen si es que va a existir un procesamiento administrativo o una investigación penal en contra del juez que dictó esta medida. Yo, como abogado, pensaría que por muy disparatadas que sean las resoluciones de los jueces, tiene que mantenerse la independencia de las funciones del Estado. Y si es que existen delitos que se han cometido en la tramitación de los procesos legales, y eso debe saltar del análisis de la manera como se tramitó ese habeas corpus, evidentemente tiene que ser denunciado y tiene que ser procesado y en consecuencias sancionado. Mi preocupación como abogado, como decía yo al inicio de esta entrevista, es más que todo analizar objetivamente las cosas. Como ciudadano me queda el deseo de que se presente la apelación respectiva a esta resolución de habeas corpus, porque si nos ponemos a analizar un poco mejor las cosas, resulta que estamos viviendo tiempos en donde no importa
si existen o no sentencias, y no importa tampoco si es que esas sentencias han restringido la libertad de una persona por un tiempo determinado, lo cual se llama pena, ¿no? Sanción o pena punitiva o resolución punitiva restrictiva de la libertad. Estamos ante momentos en donde no importa lo que ocurra en materia de sentencias en este país, de repente al día siguiente o en poco tiempo puede un juez poner, un juez ordinario, ni siquiera un juez de Corte Nacional, un juez ordinario puede poner de rodillas a todo el aparato, a todo el sistema jurídico ecuatoriano y poner de rodillas a toda la función judicial por una resolución como la que se ha dado. Y eso es lo que a mí como ciudadano me preocupa. Más allá de lo que se pueda decir contra el presidente Lasso, a quien no tengo el gusto de conocer, o contra el ministro de Gobierno, que pienso pues que no es que ha participado en una componenda, en un arreglo, en un amarre. Yo pienso que las cosas no se dan de esa manera hoy por hoy. Debemos de acordarnos algo. Nosotros en este país hace algún tiempo ya no vivimos lo que se vivía en la década perdida, en donde se levantaba el teléfono y se metían presos a las personas. Eso se vivía antes. Antes, por hacerle un gesto al presidente de la República, uno iba a parar preso, o por decir algo en los medios de comunicación, como lo que yo estoy diciendo en este momento, las personas iban presas, porque así lo disponía el presidente de la República de aquel entonces, y esto pues ya no se lo vive hoy por hoy en nuestro país. Estamos, y vuelvo a repetir, no tengo el gusto de conocer al presidente Lasso, ni he trabajado nunca para él, ni para ninguna de sus empresas, pero estamos hablando de un presidente que desde el día 1 defiende derechos fundamentales de las personas, entre esos la libertad de expresión, ¿verdad? Y ha defendido la independencia de los poderes del Estado, de las funciones del Estado. ¿Y qué es lo que pasa cuando tenemos un presidente que defiende la independencia de las funciones del Estado? En un Estado como el ecuatoriano, en donde ya sabemos, y esto yo lo he dicho en muchísimas de las intervenciones que como esta he realizado con la gentileza de ustedes que me han invitado, le he dicho varias veces, vivimos en un país en donde la justicia da pena. Sumado esto a un presidente que defiende la independencia de las funciones del Estado, tenemos que los señores jueces, ¿verdad? Unos pocos se salvan, así como unos pocos fiscales se salvan, hacen lo que les da la gana. Y ya ni siquiera con los cambios que han existido y con los golpes de timón que han existido en relación a las atribuciones del Consejo de la Judicatura, ya ni siquiera el Consejo de la Judicatura pesa mucho sobre los jueces. Entonces tenemos a estos jueces, como este señor de Manglar Alto, desbocado, lanzándose una resolución en donde, pues, para comenzar, se olvidó de lo que dice el artículo 7 de la Ley Orgánica de Garantías en relación a que, digamos, son competentes para conocer este tipo de acciones constitucionales aquellos jueces de la jurisdicción donde se están dando las cosas, ¿no? Entonces tenemos a estos jueces lanzándose de esa manera, precisamente por lo que defiende, y está bien que lo defienda, el presidente de la República, que es la independencia de las funciones del Estado. Ahora, lo que tiene que funcionar son los mecanismos de revisión y control de esas resoluciones, en este caso vía apelación, cuando esto, por ley, tenga que pasar a ser conocido por una sala especializada en la Corte Nacional de Justicia, y ahí se verá, y ahí se sabrá si es que hubo o no hubo amarre, y tal vez, pues, qué tan cierto es esto de que esto obedece nada más que a un amarre para que al presidente Lasso se lo deje gobernar tranquilo y pues sus leyes y sus intentos de arreglar este país funcionen cuando se trata de necesitar la ayuda de la Asamblea Nacional. Así que por ese lado, también como ciudadano me he permitido dar esta opinión porque pienso que no son las cosas como se las dice, de que esto obedece a un amarre, sería burdo y vulgar pensar que sea de esa manera. No estamos viviendo tiempos en donde el presidente de la República da órdenes y se cumplen al día siguiente como si se vivía hace algunos años atrás. Sí, abogado, ¿cómo estás? Henry Abliendo le saluda. Y para determinar si hubo amarre o no hubo amarre y sancionar si hubo o no una ilegalidad en la decisión,
¿Hay tiempos para el juez? ¿Hay tiempo para poder determinar, procesarlo, tal vez investigarlo, determinar si efectivamente fue una ilegalidad o no? No, no hay tiempos claros para esto de aquí. Yo pensaría que los mecanismos vuelvo a repetir, la apelación, que vienen a ser mecanismos de impugnación de la resolución dada por el juez de Manglar Alto, esto es una cuestión muy rápida. A partir seguramente vamos a ver la apelación presentada en estos días, en esta misma semana. La resolución de ese recurso de apelación no debe demorarse mucho tiempo en ser conocido y tramitado a nivel de Corte Nacional de Justicia, ¿no? Y si es que se van a dar procesamientos, investigaciones o sanciones en contra del juez que dictó esa resolución, por lo menos los procesos que tiendan a aquello no se van a hacer esperar tampoco. O sea, yo pienso que como están dadas las cosas, no se van a quedar así. Hemos escuchado la intervención del ministro de Gobierno en las redes sociales, oponiéndose de manera abierta y frontal a la resolución del juez, y pienso que tenemos que ver lo que se dé y cómo se va a dar lo que se dé, para pues hacernos un criterio y empezar a señalar con el dedo a funcionarios públicos del Ejecutivo. Pienso que es muy prematuro para hacerlo. Hay que esperar. La lectura y el análisis del experto en materia penal, Alberto Pincay. Gracias por atendernos, gracias por poner en perspectiva este tema, ¿no?, que se vuelve tan polémico y cuyo análisis realmente recién empieza. Vamos a tener que conversar muchísimo sobre esta temática. Gracias por estos minutos y por sus puntos de vista. Son las 7 de la mañana